En la E nos piden realizar un análisis de nivel 2 indicando si las variaciones son favorables o desfavorables. Entonces, un análisis de nivel 2 consiste en comparar el estado de resultados maestro con el estado de resultados flexible, así como el flexible con el real. Entonces, lo primero que tendríamos que construir es el estado de resultados flexible, en las cuales nosotros ocupamos las cantidades reales y las hectáreas que realmente ocupamos, pero todos los precios y los costos van a ser estimados. Por lo tanto, aquí puse de nuevo los datos que vamos a utilizar para el estado de resultados flexible, que lo saqué de los datos que había anotado en un principio. Y para los ingresos por ventas tendría la cantidad vendida real multiplicado por el precio de venta estimado, que eran 3.000. Luego, el material directo serían los 15.000, la cantidad real vendida, por el MD estimado que nosotros habíamos calculado en la letra A. La mano de obra directa sería de nuevo el MOD estimado, 240 pesos por 15.000. Los CIF variables serían de 120 pesos por 15.000. Los GAP variables tendríamos que ocupar el 10% de los ingresos por venta, lo que nos da 4.500.000. Luego los CIF fijos serían 220 por 20, que era nuestra capacidad total factible, dividido en las 15 hectáreas que realmente utilizamos, multiplicado en el 15.000 para tener nuestros CIF fijos totales. Los GAP fijos por su parte serían 4.500.000, que son los que nos dan en el enunciado. Y con todo esto tenemos que nuestra utilidad operacional fue de 14.950.000 en nuestro estado de resultado flexible. Luego tenemos que de nuevo mostrar variaciones entre el maestro y el flexible con el real. Entonces vamos a ir primero con el maestro con el flexible. Tenemos que para los ingresos por venta tuvimos una variación de 15 millones, lo que es favorable. Entonces, como el estado de resultado flexible es el cómo debió haber sido nuestro estado de resultado, tenemos que como fue mejor los ingresos por venta es una desviación favorable. Luego el material directo tenemos una diferencia de 3.750.000, lo que es desfavorable ya que tuvimos mayores costos. Luego para mano de obra directa sería 1.200.000 la diferencia, lo que también fue desfavorable dado que en el flexible es mayor los costos. Luego en el CIF variable sería una diferencia de 600.000 desfavorable. Para los GAP variables sería una variación de 1.500.000 desfavorable. En el margen de contribución tendríamos una desviación de 7.950.000, lo que es favorable ya que tenemos un margen superior en el flexible que en el maestro. En los CIF fijos no tenemos variación, en los GAP fijos tampoco. Y en la utilidad operacional tenemos una variación de 7.950.000, lo que es favorable ya que en el flexible, que es el estado de resultados como debió ser, es una variación favorable. Y por último en la utilidad operacional tenemos una variación de 7.950.000 y lo que es favorable ya que en el flexible es superior que en el estado de resultados maestro. Luego tendríamos que comparar el estado de resultados flexible con el estado de resultados real. Y seguimos exactamente el mismo procedimiento indicando cuál fue la diferencia entre el real y el flexible y luego indicar si es una variación favorable o desfavorable. En el caso de los ingresos por venta tendríamos una diferencia de 7.500.000, lo que sería desfavorable ya que realmente tuvimos menos ingresos de lo que pensamos que deberíamos haber tenido. Y así seguimos el mismo procedimiento para cada ítem de los ingresos, costos y margen de utilidad. En la pregunta F nos piden realizar un análisis de nivel 3 para las variaciones en eficiencia, uso y precio en todos los costos directos, materia prima directa y mano de obra directa. Entonces, un análisis de nivel 3 consiste en ver las variaciones en eficiencia, uso y en precio en todos los costos directos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es descomponer la información que tenemos del material directo. Queremos saber cuánto usamos y cuánto costó lo que usamos. Entonces, en el caso de este ejercicio,
tenemos que nuestro material directo se compone por el fertilizante y por lo tanto deberíamos tener el precio de ese fertilizante. Entonces lo que vamos a hacer primero es calcular el fertilizante que ocupamos al final para cada unidad que producimos. Entonces nos dicen que en el caso de los datos presupuestados que tenemos, nos dicen que se presupuestaron 3 kilos por hectárea. Además sabemos que presupuestamos utilizar 10 hectáreas y la cantidad producida para calcularlo en unitario eran 10.000. Entonces esto nos da 0,003 kilos por cada botella de vino que yo produzco. Además nos dicen que el precio del fertilizante vale 250.000 el kilo. Por otra parte, tenemos que calcular estos mismos datos, pero con los datos reales. Entonces, nos dicen que realmente ocupamos 4 kilos, realmente utilizamos 15 hectáreas para producir y para calcular el unitario tendríamos que dividirlo en 15.000, que es nuestra cantidad producida. Y eso nos da 0,004 kilos por cada botella de vino que nosotros producimos. Y el precio del fertilizante realmente fue 200.000 pesos el kilo. Por otra parte, también tenemos que hacer lo mismo con la mano de obra directa. Entonces, con los datos presupuestados tendríamos que las horas mod unitarias fueron de 1.200 horas, que son las total, dividido en la cantidad producida, que son 10.000. Y eso nos da que por cada botella utilizamos 0,12 horas mod. Luego nos dicen que el sueldo mod fue 2.000 por hora. Con los datos reales tenemos que las horas mod unitarias son de 1.500 horas totales dividido en 15.000 y eso nos da 0,1 horas mod reales. Luego, en este caso de los datos reales, el sueldo mod real fue 2.500 pesos por hora. Teniendo estos datos, ahora podemos calcular la variación en eficiencia y en precio. Entonces, un análisis de eficiencia es el análisis del uso, o sea, en cuánto me desvié de mi presupuesto con lo real. Entonces, esto se realiza a través de la cantidad realmente vendida por el MD que realmente usé menos el MD que yo presupuesté y todo esto multiplicado por el precio del kilo estimado. Y esto nos da una variación de 3.750.000 pesos. Entonces, si ustedes se fijan, aquí nosotros estamos ocupando los datos reales. Si multiplicamos 15.000 por 0,04 nos va a dar nuestro MD real. Luego si multiplicamos 15.000 por 0,003 nos va a dar nuestro MD que nosotros ocupamos en el estado de resultados flexible. Y multiplicado por los 250.000, que es el mismo precio que nosotros ocupamos en el estado de resultados flexible. Entonces, como nosotros ocupamos realmente más MD del que nosotros pensamos, esto es una variación desfavorable. Luego, si nosotros analizamos el precio del MD, tendríamos que el precio real fue de 200.000 el kilo, el estimado fue de 250.000, esto multiplicado por 15.000, que es la cantidad realmente vendida, y todo esto multiplicado por la cantidad que realmente utilizamos de fertilizante. Entonces, esto nos da una variación de 3 millones, lo que es favorable, ya que el precio del MD realmente fue menor al que nosotros pensamos que íbamos a tener. Luego nos vamos a hacer el análisis de desviación del mod. En primer lugar, el de eficiencia tendríamos 0,1 menos 0,12, donde el 0,1 serían las horas mod realmente utilizadas menos las horas mod que nosotros presupuestamos. Esto multiplicado por la cantidad que nosotros realmente vendimos y multiplicado por los 2.000 pesos, que es nuestra hora mod estimada, presupuestada. Y eso nos dio una variación de 600.000, que es una variación favorable, ya que realmente utilizamos menos horas de las que presupuestamos que íbamos a utilizar. Luego, haciendo el análisis para el precio, tendríamos que 2.500 fue nuestro sueldo mod real menos el sueldo mod estimado multiplicado por la cantidad vendida real, que son 15.000, y multiplicado por 0,1, que son nuestras horas mod realmente utilizadas. Esto nos da una variación de 750.000, lo que sería desfavorable, ya que el costo real, el sueldo real, fue superior al que nosotros presupuestamos. Bueno, y de esta manera terminamos esta ayudantía de control presupuestario.
cualquier duda no duden en preguntarnos.